Si ustedes están quejándose de que desde la salud no se sabe qué es el derecho, les diría que desde el derecho tampoco se preocupan mucho por la salud. Y a veces ni siquiera por el propio derecho. Derecho es una expresión multívoca. Puede considerarse que derecho es la ley, pero la ley es obra de políticos. Puede considerarse que derecho es lo que hacemos los juristas, es decir, la doctrina de interpretación de la ley como proyecto de jurisprudencia, o puede considerarse que derecho es lo que hacen los tribunales, es decir, la jurisprudencia conforme a los criterios con los cuales deciden. En líneas generales, y para dar una idea de esto, diría que el derecho a la salud está positivizado internacionalmente en nuestra región, por lo menos, pero se lo han olvidado un poco al hacer la Convención Regional Americana de Derechos Humanos. Hay que ir a buscarlo hasta la Carta de la Organización de Estados Americanos, ahí aparece. Y después aparece toda una discusión que se hace en el campo doctrinario, un poco bizantina, sobre se considera que es un derecho social y en consecuencia si es un derecho exigible, como si hubiera derechos que no se pueden exigir, es decir, derechos que se declaman pero que no se puede reclamar a nadie. Esto está vinculado a la vigencia del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que nos rige y está incorporada a nuestra Constitución Nacional. Y esta discusión bizantina en torno de los derechos llamados sociales en general, no solo el derecho a la salud, es una discusión que viene de clasificaciones artificiales que se han hecho de los derechos y fundamentalmente de los derechos humanos. Cuando leemos la versión que nos mandan desde el centro a la periferia, se nos dice, bueno, los derechos primero fueron individuales, después sociales, después de tercera generación. Esto es mentira. Esto puede ser en el centro. Para nosotros, el derecho de tercera generación pasa a ser el de primera, que es el derecho al desarrollo humano, que está enunciado en la Convención como un derecho de realización progresiva. Sí, todos los derechos en definitiva son de realización progresiva. No hay derecho que esté absolutamente realizado y absolutamente respetado. Desde el punto de vista, quizá la propia formulación jurídica exige esto, ¿no? Si hay un deber ser, es porque hay un ser que no es, y que debe ser, pero no es. Entonces, esto es válido para todos. En realidad, sí, nuestra historia comienza con la lucha por el derecho al desarrollo, porque la primera condición del desarrollo es la independencia, claro. De ahí después vienen los otros, es decir, invertimos un poco la historia que nos cuentan del centro. Obviamente, hoy se sostiene por los colegas más pensantes en esto, más correctamente pensantes, no simplemente bien pensantes, que los derechos humanos están conglobados. No podemos aislar derechos por generaciones, ni podemos aislar derechos individuales ni sociales, y obviamente esto es así, el sentido común lo indica, ¿no? Si le garantizo libertad a alguien pero no le doy pan, bueno, va a usar la libertad para conseguir pan. Y entonces o le voy a tener que sacar la libertad o le voy a tener que dar el pan. Inversamente, si le doy pan a alguien pero no le doy libertad, el que reparte el pan se va a quedar con todo. En consecuencia es una conglobación que impone el sentido común. Pese a todos los esfuerzos que han hecho algunos de mis colegas para hacer divisiones completamente absurdas que llevan a resultados como creer que hay derechos que no son reclamables. No, todo derecho es exigible, sino es un verso. Claro, hay algunas dificultades a veces porque, bueno, un derecho social, el derecho a la salud, se puede satisfacer, bueno, puede haber discusiones sobre qué es lo más idóneo en una circunstancia concreta para satisfacer el derecho a la salud. Se exige en el artículo 26, respecto de todos los derechos sociales, que se haga el máximo de esfuerzo. Bueno, ¿qué significa el máximo de esfuerzo en una situación concreta? Entonces se dice, no, mire, usted se está metiendo en la política. Usted quiere tener el gobierno de los jueces.
¿Usted le quiere indicar a los otros poderes del Estado lo que deben hacer en esas circunstancias? No es eso. Hay una discusión en el ámbito político donde hay 3, 4, 2 soluciones, dos respuestas que aparecen racionales, como indicando el máximo de esfuerzo. Discuten cuál es el máximo de esfuerzo, pero bueno, hay 2, 3, 4 que son discutibles. De lo que se trata es decirle a los otros poderes del Estado, mire señor, alguna de esas tiene que hacer. Lo único que usted no puede hacer es no hacer ninguna. Pero alguna de las que son razonablemente discutibles es la que debe hacer. Bien, por supuesto, en cualquier ejercicio de derechos y en el acceso a la justicia para reclamar derechos hay selectividad, cabe la menor duda. Así como hay selectividad en el acceso a la salud, hay selectividad en el acceso a la justicia. Y las dos van de la mano, ¿no? Porque si no hubiese selectividad en el acceso a la justicia, se usaría la justicia para anular la otra selectividad. Sin embargo, es así. El acceso a la justicia siempre es selectivo, salvo en materia de justicia penal, que lo selectivo es la salida. En el resto es la entrada. Efectivamente. Y esta selectividad en todos los órdenes responde a múltiples discriminaciones. Por cualquier pretexto, el ser humano es rico en invenciones para establecer subestimaciones de seres humanos o categorías de seres humanos o degradaciones de seres humanos. Y en materia de salud, sí, la discriminación no es solo clasista, sino que hace un momento se mencionaba, una de las discriminaciones que tenemos que tener mucho cuidado es la discriminación etaria. Y lo digo porque yo ya entro en esa discriminación y entonces, bueno, viejos del mundo unidos, la estoy reclamando, ¿no? No va. Hay que tener cuidado en eso, porque bueno, quién sabe si vale la pena para alguien que está a esta altura del partido hacerle un tratamiento que podría dedicarse a otros, ¿no? Sí, toda la cuestión de la eugenesia negativa, ya que estamos, eugenesia negativa, que hay un tratado jurídico escrito muy interesante, lo hemos traducido hace poco, es el de Binding-Hoge, que se llama La vida sin valor vital, Lebenswürdiges Leben. Es un texto escrito en 1919, 1920, lo agarró la gripe a Binding y se murió al rato, pero que se usó unos años después para legitimar todo el asesinato masivo de pacientes. Lo pusimos en castellano porque estas cosas es necesario leerlas, existen y se citan, pero no, hay que leerlas. Hay que leerlas para ver hasta dónde puede llegar la racionalización pretendidamente jurídica. Es el derecho horripilante, pero ese derecho horripilante, algunos dicen, no, eso no es derecho, sí, es derecho, cuidado, es derecho. Detrás del derecho está una decisión política, inevitablemente. Y quien me diga que al hacer doctrina jurídica no hace política, o bien está negando la naturaleza de las cosas, o bien directamente es alguien a quien que tendría que ser materia de un tratamiento para tomar contacto con la realidad de alguna manera, ¿no? Esta discriminación se vuelve hoy peligrosísima. No estoy ya haciendo fantasciencia, ni mucho menos, pero las terapias genéticas pueden crear una raza de sujetos superiores frente a toda otra mayoría de cromañones que quedaremos ahí, con lo cual en una de esas, bueno, estos superhumanos pueden decidir terminar en un momento, ¿no? Cuidado que el avance tecnológico nos está poniendo frente a problemas bastante más serios que los que hasta este momento habíamos visto. Por supuesto que si entendemos, como lo decía hace un momento el compañero, la salud, como dice Naciones Unidas, es un estado de equilibrio biopsíquico, salud no es igual a ausencia de enfermedad.
Pero tengamos cuidado con esto porque también el tratamiento de la salud se convierte o puede convertirse, muchas veces se ha convertido, o el discurso médico se ha convertido en una forma de control social. No solo el discurso médico psiquiátrico, sino que muchas veces nos imputan a nosotros una serie de barbaridades en materia penal. La mayoría de esas barbaridades provienen de un rara entente entre médicos y policías que se hizo en el siglo XIX. La policía tenía poder y no tenía discurso, los médicos tenían discurso y no tenían poder, se pusieron de acuerdo y como resultado de eso hicieron una teoría racista spenceriana que cundió en nuestra cultura jurídica penal hasta mediados del siglo pasado. No estoy hablando de historia muy lejana, puede ser, pero esa fue la teoría que a mí me enseñaron en la Facultad de Derecho de esta universidad. De modo que tengamos un poco de cuidado con esto. Hay otro aspecto que, por cierto, que salud no es solo ausencia de enfermedad, pero sí ante todo es ausencia de muerte. Y no nos olvidemos de muerte prematura, digamos, de muerte antes de tiempo, digamos, y no nos olvidemos que vivimos en una región en la cual, de los 120 y tantos, 40 y tantos países que integran Naciones Unidas, hay 23 o 24 cuyo índice de homicidio supera el 24 por 100.000 anual. De esos 24, 19 los tenemos en América Latina y el Caribe. Tenemos un vecino grande que tiene 24 por 100.000, índice de 24 por 100.000 homicidios como promedio del país. Esto es un problema de salud, sin lugar a dudas, no solo por los muertos, sino por la forma en que altera el equilibrio biopsíquico del resto de la población. Se refería el compañero hace un momento a que hay algo que nos cambia, algo que ha cambiado. Suele hablarse muy genéricamente, bueno, es el capitalismo, etcétera. Cuidado, el capitalismo en general es demasiado lo que estamos hablando. Hay un cambio que se ha producido en el mundo y del cual tenemos que ser conscientes. Cuando uno lee el imperialismo como fase avanzada del capitalismo de Lenin, hace 100 años que lo escribió, uno dice, bueno, se está refiriendo a otra cosa. Se está refiriendo a una concentración monopólica de medios de producción. Eso ya no existe, o es lo de menos. Lo que no previó hace 100 años, podía prever, es que se iba a producir una disparidad tremenda entre el Producto Interno Bruto, el crecimiento del PBI en el mundo, una economía productiva, y la especulación, una economía de especulación financiera, y que estamos viviendo un mundo en que, bueno, se implosionó un totalitarismo soviético y el totalitarismo en potencia de esas corporaciones se volvió en acto directamente, y lo que estamos viviendo es un avance de un totalitarismo corporativo plutocrático a quien nadie contiene, y son masas de dinero, corporaciones, son creaciones nuestras, ficciones, en definitiva son masas de dinero, que no guardan relación con el establishment como hace 100 años, sino que directamente ocuparon la política. No es que haya un vínculo político-establishment, no.
El lugar de la política lo ocupan directamente y los políticos no pueden hacer absolutamente nada que sea estructural. Incluso los políticos del centro no son más que personeros o agentes, o corredores de esas corporaciones. El poder de estas corporaciones, por otra parte, se manifiesta en control social, que lo ejercen de diversas maneras, no solo el control social represivo, tradicional, clásico, sino la manipulación de la creación de realidad a través de los monopolios de medios masivos de comunicación. Y digo creación de realidad, no de información, sino creación de realidad, que esa es la verdadera función. Cuando eso no les alcanza, hay represión. Y por supuesto que la selectividad en el manejo de la salud es otra forma de control social. No nos olvidemos que tenemos 2/3 de la población mundial que vive en condiciones de necesidad, algunos de necesidad extrema, de supervivencia, 1/3 que consume lo que no necesita para consumir, para vivir, y una concentración de riqueza en el 1% de la población que configura una nueva aristocracia, equivalente a lo que está gastando la mitad de nuestra especie para sobrevivir o para morirse con paciencia, la mitad más pobre. Bueno, esa es la estructura que tenemos en el planeta y naturalmente que nuestra región está sufriendo también esas consecuencias. Obviamente que estas consecuencias inciden de muchas maneras produciendo los desequilibrios biopsíquicos, sí, no cabe la menor duda. Y algunos de manera irreversible. Es decir, si tenemos una alimentación carente de proteínas en alguna época de la edad evolutiva, vamos a tener una persona que nunca va a tener el suficiente número de neuronas y no lo va a tener más, irremisiblemente. Y así podemos hablar de otras circunstancias. Es decir, seamos conscientes que estamos confrontando con un avance totalitario, un avance que realmente implica una racionalización de un suicidio de la especie humana, porque este avance va deteriorando de un modo aceleradísimo las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Y acá ya estamos hablando de una degradación de la salud humana que ya nos lleva directamente a un riesgo, por primera vez un verdadero riesgo de extinción de la especie. Creo que nos enfrentamos, el derecho es lucha, el derecho nunca es algo estático. Quien nos muestra el derecho como algo estático, etcétera, es porque se perdió en una lógica normativa pura. La lógica normativa sí es necesario usarla para no resolver cosas contradictoriamente, claro. Pero no podemos elevar la lógica a la condición de ontología, no, cuidado. No hay ningún derecho que esté, les dije hace un rato, no hay ningún derecho que esté perfectamente realizado, que se haya... No, el deber ser presupone un ser que no es. Y continuamente hay que estar empujando el campo de la realidad en el sentido del deber ser. De modo que el derecho siempre es lucha, como decía Rudolf von Jhering. Empujamos hacia un lado, tenemos resistencias, no hay nada que hacerle. ¿Hay un derecho humano? Sí, y hay un derecho inhumano. Es la resistencia inhumana y una racionalización de la resistencia. A veces avanzamos, a veces vamos para atrás. Hay avances y hay regresiones. Y creo que sí, este avance totalitario es un momento de regresión en materia de derechos humanos. Pero como momento de regresión, es momento de lucha. Bueno, muchísimas gracias.